Nunca pensé que mi propia hija sería capaz de humillarme de esa manera, frente a un juez, frente a desconocidos, frente a todo el mundo. Ahí estaba yo, Carmen, de 65 años, sentada en ese banco frío del tribunal, escuchando a Michelle decir las palabras más crueles que una madre puede oír. Su honor. Mi madre ya no tiene capacidad para manejar sus propios asuntos. No tiene dinero ni para mantenerse. Vive como una indigente en esa casa vieja, sin recursos, sin nada. Su voz sonaba tan segura, tan convincente, que por un momento hasta yo misma dudé de mi propia realidad. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me las tragué. No iba a darle el gusto de verme quebrar, no ahí, no enfrente de todos. Mario, mi yerno, asentía desde su asiento como si fuera el hombre más preocupado del mundo. Ese hipócrita que nunca movió un dedo para ayudarme, que siempre me veía como un estorbo en la vida de su esposa. Es lo mejor para ella, su honor. Necesita supervisión constante. No puede seguir viviendo sola en esas condiciones. Me dieron ganas de levantarme y gritarle que él no sabía absolutamente nada sobre mis condiciones, que nunca se había molestado en preguntarme cómo estaba realmente. Pero ahí estaba, actuando como el yerno modelo, preocupado por el bienestar de su suegra. El abogado de Michelle continuó con su discurso venenoso. La señora Carmen ha demostrado signos claros de deterioro económico. Su casa está en mal estado, no tiene ingresos visibles, y francamente, su honor, creemos que necesita ser puesta bajo tutela para su propia protección. Cada palabra era como una puñalada. ¿Tutela? ¿A mí? Después de todo lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado por esa familia, me sentí tan pequeña en ese momento, tan invisible, como si mi vida entera no hubiera valido nada. La sala estaba llena de gente que me miraba con lástima. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, evaluándome como si fuera un objeto roto que necesitaba ser reparado o desechado. Michelle seguía hablando, cada frase más hiriente que la anterior. Mi madre no entiende el valor del dinero, su honor. Vive en una fantasía donde cree que todo está bien, pero la realidad es que está al borde de la indigencia. ¿Fantasía? ¿Ella me llamó fantasiosa? La niña que crié, a la que le di todo, que nunca tuvo que preocuparse por nada porque yo me encargaba de todo. Mi nieta Karen estaba sentada al fondo de la sala. Era la única que me miraba con amor, con comprensión. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas y me partía el corazón verla sufrir por esta situación. Ella sabía que algo no estaba bien, que su madre estaba mintiendo, pero era solo una adolescente de 16 años. ¿Qué podía hacer contra toda esta maquinaria legal que Michelle había puesto en marcha? Le sonreí levemente, tratando de tranquilizarla, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando pedazo a pedazo. El juez me miró con esa expresión que había visto tantas veces dirigida hacia los ancianos, una mezcla de compasión y condescendencia. Señora Carmen, ¿tiene usted algo que decir en su defensa? Su voz era gentil, pero pude percibir que ya había tomado una decisión. Todos habían tomado una decisión. Yo era la vieja loca que no sabía manejar su vida, que necesitaba que otros decidieran por ella. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 65 años sobre los hombros. Su honor, yo. Comencé, pero Michelle me interrumpió inmediatamente. Su honor, como puede ver, mi madre está confundida. No puede ni articular una respuesta coherente. La sala se llenó de murmullos. Algunas personas incluso se rieron por lo bajo. Me rieron. A mí, que había construido todo desde cero, que había trabajado día y noche para darle a mi familia una vida digna. El sonido de esas risas me atravesó el alma como cuchillos. Era la humillación más grande de mi vida, y venía de la persona que más amaba en el mundo, mi propia hija. Mario se acercó a Michelle y le susurró algo al oído. Ella asintió y volvió a dirigirse al juez. Su honor, mi esposo y yo estamos preparados para hacernos cargo de los pocos bienes que mi madre pueda tener. No es mucho, pero haremos lo que esté a nuestro alcance para asegurarle un final digno. ¿Final digno? ¿Me estaban hablando como si ya estuviera muerta? Como si mi vida hubiera terminado y solo quedara esperar a que me enterraran. La rabia comenzó a crecer dentro de mí, pero la mantuve controlada. Aún no era el momento. El abogado defensor que Michelle había contratado para representarme parecía más interesado en su teléfono que en mi caso.
Obviamente había sido comprado o convencido de que era mejor no complicar las cosas. Cada vez que intentaba hablar, él me silenciaba con gestos, como si mi voz no importara, como si mis palabras fueran irrelevantes. Era evidente que todo estaba arreglado, que esta audiencia era solo una formalidad antes de que me declararan incapaz y Michelle tomara control de todo. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que cambiaría todo. Durante los últimos meses había notado cambios en Michelle que me preocupaban profundamente. Ya no era la niña dulce que había criado, sino una mujer amarga y resentida que parecía culparme por todos sus problemas. Todo comenzó después de que enviudé hace 2 años. Mi esposo, el padre de Michelle, había sido el sostén emocional de la familia, y cuando murió, algo se rompió en ella. Pero en lugar de acercarse a mí para consolarnos mutuamente, Michelle se volvió fría y distante. Comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba, cada centavo que gastaba, cada movimiento que hacía en mi propia casa. «Mamá, no puedes seguir viviendo así», me decía constantemente. «Esta casa es demasiado grande para ti, gastas demasiado en cosas innecesarias, no tienes ingresos fijos». Sus palabras eran como pequeñas dagas que se clavaban en mi corazón cada vez que venía a visitarme. Mario la apoyaba en todo, por supuesto. Él veía en mi situación una oportunidad de oro. Sabía que mi casa estaba en una zona muy valorizada de la ciudad, y sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de lo que podríamos hacer con ese dinero si la vendiéramos. La presión comenzó de manera sutil. Primero fueron comentarios sobre mi edad, sobre lo peligroso que era para una mujer mayor vivir sola. Luego empezaron a traer folletos de residencias geriátricas, lugares hermosos donde podrías hacer amigas de tu edad, mamá. La sola idea me revolvía el estómago. Yo no estaba lista para ser guardada en un lugar así, como si fuera un objeto que ya no sirve y hay que almacenar hasta que se descomponga completamente. Pero lo que más me dolía era ver cómo Michelle había cambiado con Karen, mi nieta. Antes éramos muy cercanas. Karen venía a visitarme todos los fines de semana, me contaba sus secretos, sus sueños, sus problemas en la escuela. Pero Michelle comenzó a limitar esas visitas. «Abuela está muy ocupada», le decía, «o no queremos molestarla». Era mentira, por supuesto. Yo nunca estaba demasiado ocupada para mi nieta. Karen era la luz de mis ojos, la única razón por la que valía la pena seguir luchando. Una tarde, Karen logró escaparse y vino a verme. Estaba llorando. «Abuela, mamá dice que te estás volviendo loca, que olvidas las cosas, que ya no puedes cuidarte sola. Pero yo sé que no es cierto. Tú siempre recuerdas todo, siempre estás bien». Sus palabras me partieron el corazón porque confirmaron lo que ya sospechaba. Michelle estaba preparando el terreno para lo que pasaría en el tribunal. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era una anciana senil e incapaz. «No te preocupes, mi amor», le dije, abrazándola fuerte. «Las cosas van a estar bien. Solo necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo?» Karen asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Ella sabía que algo terrible estaba por suceder, aunque no entendiera exactamente qué. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta pensando en todo lo que había construido a lo largo de los años, todo lo que había mantenido en secreto para proteger a mi familia. Verán, Michelle no sabía nada sobre mi vida real. Para ella, yo era simplemente su madre viuda que vivía de la pensión de su padre y de algunos ahorros. Nunca le conté sobre las inversiones que había hecho durante 40 años, sobre las propiedades que había comprado discretamente en diferentes países, sobre el imperio que había construido ladrillo a ladrillo mientras ella crecía. Lo hice así porque creí que era lo mejor, porque quería que mis hijos se esforzaran por sus propios logros, que no dependieran de mi dinero para hacer algo de sus vidas. Mi difunto esposo conocía parte de la verdad, pero respetó mi decisión de mantener la discreción. Él sabía que yo tenía algunos negocios, pero nunca le di todos los detalles. Era mi secreto, mi proyecto personal, mi manera de asegurar el futuro de la familia sin crear dependencia o pereza. Durante décadas, mientras Michelle iba a la escuela, a la universidad, se casaba y tenía a Karen, yo seguía trabajando en silencio, expandiendo mis inversiones, comprando propiedades en lugares estratégicos. Tenía edificios de apartamentos en Miami, casas de verano en Costa Rica, locales comerciales en Panamá, terrenos en Colombia que se habían valorizado increíblemente. En México había comprado 3 propiedades frente al mar que ahora valían una fortuna. También tenía inversiones en España y Portugal,
países donde la demanda de bienes raíces nunca paraba de crecer. Todo esto lo había hecho con la ayuda de Moisés, mi contador y asesor financiero de toda la vida, un hombre discreto y confiable que había sido como un hermano para mí. Moisés conocía cada detalle de mis finanzas. Él manejaba mis cuentas, supervisaba las rentas, reinvertía las ganancias. Era el único que sabía que mis ingresos mensuales superaban los $80,000 entre todas mis propiedades e inversiones. Era el único que entendía por qué vivía de manera tan sencilla a pesar de tener tanto dinero. Carmen, me decía a menudo, tus hijos deberían saber la verdad. Es injusto que piensen que estás en la pobreza cuando eres una de las mujeres más exitosas que conozco. Pero yo siempre le respondía lo mismo, Moisés, el dinero cambia a las personas. He visto familias destruirse por la herencia, hijos que se vuelven perezosos porque saben que sus padres los van a mantener, nietos que crecen sin valores porque nunca tuvieron que luchar por nada. Yo no quiero eso para Michelle ni para Karen. Él respetaba mi decisión, aunque no siempre estuviera de acuerdo. Ahora, sentada en ese tribunal, escuchando a mi propia hija hablar de mí como si fuera una indigente, comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta. Michelle continuaba con su actuación magistral. Su honor, mi madre se niega a admitir su situación. Insiste en que todo está bien, cuando claramente no es así. No tiene calefacción adecuada en invierno, come muy poco para ahorrar dinero, usa ropa vieja y remendada. Es desgarrador ver cómo se está deteriorando por orgullo. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. Yo no tenía calefacción porque prefería usar suéteres, comía poco porque cuidaba mi salud, usaba ropa sencilla porque no necesitaba impresionar a nadie. Mario se levantó para agregar su testimonio. Su honor, mi suegra rechaza nuestra ayuda constantemente. Cuando le ofrecemos dinero para reparaciones en la casa, dice que no lo necesita. Cuando le sugerimos que se mude a un lugar más pequeño y manejable, se enoja y nos echa de su casa. Está claramente en negación sobre su situación financiera. La sala murmuraba con comprensión. Todos pensaban que yo era una anciana terca y orgullosa que prefería sufrir antes que aceptar ayuda. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo rechazaba su ayuda porque sabía exactamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. No querían ayudarme, querían controlarme. Querían que vendiera mi casa para poder quedarse con el dinero. Querían que me mudara a una residencia geriátrica para poder olvidarse de mí. Querían que firmara papeles que les dieran poder sobre mis decisiones. Todo esto mientras creían que yo no tenía nada más que esa casa y algunos ahorros insignificantes. El juez parecía cada vez más convencido de que Michelle tenía razón. Sus preguntas hacia mí eran condescendientes, como si estuviera hablando con una niña pequeña que no entiende lo que pasa a su alrededor. Señora Carmen, ¿entiende usted por qué su familia está preocupada? Me preguntó con esa voz suave que usan con los enfermos mentales. Quise gritarle que entendía perfectamente, que lo que no entendía era cómo mi propia hija había llegado a ser tan codiciosa y cruel. Pero seguí callada, esperando el momento perfecto. Sabía que Moisés estaba en camino. Le había enviado un mensaje antes de entrar al tribunal, activando el plan que habíamos discutido durante meses. Si alguna vez las cosas llegaban a este extremo, si Michelle realmente intentaba declararme incompetente, Moisés tenía instrucciones específicas sobre qué hacer. Él tenía todos los documentos, todos los papeles, todas las pruebas de quién era yo realmente y que había construido a lo largo de mi vida. La audiencia continuaba, y yo podía sentir cómo se cerraba la trampa que Michelle había preparado tan cuidadosamente. Pero ella no sabía que yo también tenía una trampa, una mucho más poderosa, una que cambiaría todo en cuestión de minutos. El abogado de Michelle sacó una carpeta llena de papeles y comenzó a presentar lo que él llamaba evidencia de mi incapacidad. Su honor, hemos documentado múltiples incidentes que demuestran el deterioro mental y financiero de la señora Carmen. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de evidencia podían tener? ¿Qué mentiras habían fabricado para justificar esta farsa? El hombre comenzó a leer una lista que me heló la sangre. La señora Carmen olvida pagar las cuentas a tiempo, ha sido vista hablando sola en el jardín, compra comida en exceso que luego se echa a perder, y según testimonios de vecinos, a veces sale de casa sin recordar a dónde iba. Cada acusación era una distorsión cruel de la realidad. Sí, a veces pagaba las cuentas unos días tarde, pero no porque las olvidara, sino porque revisaba cada una meticulosamente antes de pagarlas.
Esa era una costumbre que había desarrollado durante años para controlar mis gastos, no un signo de demencia. Y sí, hablaba en el jardín, pero no conmigo misma, sino por teléfono con Moisés mientras caminaba entre mis plantas, discutiendo inversiones y estrategias financieras. Los vecinos obviamente no podían escuchar mis conversaciones telefónicas desde sus ventanas. La historia de la comida que se echaba a perder era particularmente cruel. Yo compraba vegetales y frutas en cantidades grandes porque los repartía entre las familias necesitadas del barrio. Había una señora con 3 hijos que trabajaba como empleada doméstica, y yo le llevaba bolsas de comida todas las semanas. También había un anciano que vivía solo 2 cuadras más abajo, y yo me aseguraba de que tuviera alimentos frescos. Pero claro, Michelle nunca se molestó en preguntarme por qué compraba tanto. Simplemente asumió lo peor y lo usó en mi contra. Además, continuó el abogado, la señora Carmen ha comenzado a mostrar signos de paranoia. Le dice a su nieta que hay cosas que no puede contar, que tiene secretos importantes, y que algún día todo se revelará. Estos son claros indicadores de pensamiento delirante en personas de la tercera edad. La sala murmuró con preocupación. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Karen había contado esas conversaciones? ¿Mi propia nieta había sido interrogada y manipulada para proporcionar munición contra mí? Miré hacia atrás y vi a Karen con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus ojos me suplicaban perdón. Pude leer en sus labios las palabras «lo siento, abuela». Mi pobre nieta había sido usada como peón en el juego sucio de su madre. Probablemente Michelle la había presionado, la había hecho sentir culpable, la había convencido de que contar esos detalles ayudaría a la abuela. Karen no tenía idea de que cada palabra que había dicho inocentemente sería distorsionada y usada como evidencia de mi supuesta demencia. Michelle se levantó nuevamente. Su honor, mi madre siempre fue una mujer muy trabajadora y responsable. Es por eso que esta situación es tan dolorosa para nuestra familia. Ver cómo se deteriora, cómo pierde la capacidad de manejar su vida, es desgarrador. Pero no podemos permitir que el orgullo nos impida hacer lo correcto. Ella necesita ayuda profesional, necesita que alguien tome decisiones responsables por ella antes de que sea demasiado tarde. Su actuación era perfecta. Las lágrimas en sus ojos parecían genuinas, su voz temblaba con la emoción justa. Si yo no supiera la verdad, hasta me habría creído su historia. El juez parecía completamente convencido. Entiendo la dificultad de esta situación, señora Michelle. Es claro que usted ama a su madre y quiere lo mejor para ella. Se dirigió hacia mí con esa mirada condescendiente que ya conocía demasiado bien. Señora Carmen, ¿comprende usted las preocupaciones de su familia? ¿Está dispuesta a aceptar la ayuda que le ofrecen? Era una pregunta trampa. Si decía que sí, estaría admitiendo que necesitaba ayuda y justificando la tutela. Si decía que no, confirmaría la narrativa de que era una anciana terca y delirante. Su honor, comencé con voz firme. Yo comprendo perfectamente las preocupaciones de mi familia. También comprendo perfectamente sus motivaciones. Michelle me lanzó una mirada de advertencia, como diciéndome que no dijera nada que pudiera complicar sus planes. Pero ya había llegado demasiado lejos. Sin embargo, creo que hay información importante que debe ser considerada antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro. El abogado de Michelle se levantó inmediatamente. Su honor, como puede ver, la señora Carmen está confundida acerca de la naturaleza de estos procedimientos. No hay información adicional relevante. Los hechos son claros y están documentados. Pero yo no me iba a dejar silenciar esta vez. Su honor, solicito respetuosamente que se permita la presentación de documentación adicional que es relevante para este caso. Mi contador, el señor Moisés, tiene información financiera actualizada que creo que cambiaría significativamente la perspectiva de este tribunal. La mención de Moisés hizo que Michelle palideciera ligeramente. Ella sabía quién era él, sabía que había sido el contador de la familia durante décadas, pero no tenía idea de la extensión de su conocimiento sobre mis asuntos. Mario se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Pude ver la preocupación creciendo en sus rostros. Su honor, dijo el abogado de Michelle rápidamente. No vemos la relevancia de información financiera adicional. Ya hemos establecido que la señora Carmen no tiene recursos significativos. Pero el juez pareció intrigado por mi petición.
Señora Carmen, ¿está usted diciendo que tiene documentación financiera que no ha sido presentada en este tribunal? Asentí firmemente. Sí, Su Honor. Documentación muy relevante. El juez miró su reloj y luego hacia la puerta del tribunal. ¿Está su contador presente hoy? En ese momento perfecto, como si hubiera sido coreografiado, se abrieron las puertas del tribunal y entró Moisés. Era un hombre de 60 años, distinguido, con cabello gris perfectamente peinado y un traje elegante que irradiaba profesionalismo y éxito. Llevaba un maletín de cuero negro y caminaba con la confianza de alguien que había pasado décadas manejando las finanzas de personas muy importantes. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera de la sala. Este no era el contador de una anciana pobre e incapaz. Este era claramente un profesional de alto nivel. Perdone la interrupción, Su Honor, dijo Moisés con voz clara y autoritaria. Soy Moisés Fernández, contador público certificado y asesor financiero de la señora Carmen durante los últimos 25 años. Entiendo que se están discutiendo asuntos relacionados con la capacidad financiera de mi clienta, y tengo información crucial que debe ser considerada antes de que se tome cualquier decisión. El abogado de Michelle se puso de pie inmediatamente. Su Honor, esto es irregular. No se puede permitir la entrada de testigos no programados. Pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Señor Fernández, ¿qué tipo de información tiene usted? Moisés abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos perfectamente organizados. Su Honor, tengo aquí los estados financieros completos de la señora Carmen, incluyendo propiedades, inversiones y flujo de ingresos mensuales. Información que, me temo, contradice significativamente las afirmaciones que se han hecho sobre su situación económica. El silencio en la sala era ensordecedor. Michelle había perdido todo el color en su rostro. Mario parecía haberse tragado la lengua. Incluso el abogado que me supuestamente representaba parecía sorprendido. Yo mantuve mi expresión serena, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad iba a salir a la luz. Tristeza porque había llegado a este punto con mi propia familia. Su Honor, continuó Moisés. La señora Carmen no solo no necesita tutela financiera, sino que es, de hecho, una de mis clientas más exitosas. Sus ingresos mensuales superan los $80,000, provenientes de propiedades inmobiliarias en 8 países diferentes y diversas inversiones de alto rendimiento. Lejos de ser una anciana incapaz, es una empresaria astuta que ha construido un imperio considerable a lo largo de las últimas 4 décadas. Las palabras de Moisés cayeron como bombas en la sala. Pude escuchar jadeos ahogados, murmullos de incredulidad, el sonido de papeles cayendo al suelo. Michelle se había puesto completamente pálida y se aferraba al brazo de Mario como si fuera a desmayarse. La expresión del juez había cambiado completamente, de condescendiente compasión a intriga profesional. Era el momento que había estado esperando durante meses. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, claramente fascinado por este giro inesperado. Señor Fernández, ¿está usted diciendo que la señora Carmen posee propiedades valoradas en varios millones de dólares? Moisés asintió con calma profesional. Exactamente, Su Honor. La señora Carmen posee un portafolio inmobiliario diversificado que incluye edificios de apartamentos en Miami valorados en $3.2 millones, casas vacacionales en Costa Rica por un valor de $1.8 millones, locales comerciales en el centro de Panamá que generan rentas mensuales de $12,000, y terrenos en Colombia que se han apreciado en un 400% en los últimos 10 años. Michelle se puso de pie bruscamente, con la cara roja de ira y humillación. Eso es imposible. Mi madre no tiene dinero. Vive como una indigente. Su voz había perdido toda compostura, toda la elegancia calculada que había mostrado durante la audiencia. Ahora sonaba como lo que realmente era, una mujer desesperada que veía cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. Su Honor, esto tiene que ser algún tipo de estafa. Mi madre no puede tener ese dinero. Señora Michelle, dijo el juez con voz firme, por favor mantenga la compostura en mi tribunal. Luego se dirigió a Moisés. Señor Fernández, ¿puede proporcionar documentación que respalde estas afirmaciones? Moisés sonrió levemente y comenzó a sacar documentos de su maletín. Por supuesto, Su Honor. Aquí están las escrituras de propiedad,
los estados de cuenta bancarios, los contratos de alquiler y los informes de evaluación más recientes. Todo debidamente autenticado y certificado. Mientras Moisés organizaba los documentos sobre la mesa, yo observaba las caras de mi familia. Michelle parecía estar en shock, su boca se abría y cerraba sin emitir sonidos. Mario había comenzado a sudar profusamente y se aflojaba la corbata constantemente. Su sueño de apoderarse de mis pocos bienes se había convertido en la pesadilla de descubrir que habían tratado de estafar a una multimillonaria. El abogado que Michelle había contratado para representarme parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Su honor, continuó Moisés. También debo mencionar que la señora Carmen posee 3 propiedades frente al mar en México, 2 villas en España y un edificio comercial en Portugal. Adicionalmente, tiene inversiones en fondos mutuos, bonos del tesoro y acciones que generan dividendos mensuales significativos. Su patrimonio neto total supera los $15 millones. El número flotó en el aire como una bomba que había explotado en cámara lenta. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el secretario del tribunal había dejado de escribir y miraba boquiabierto. $15 millones. La anciana indigente que necesitaba tutela tenía $15 millones. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír, pero me contuve. Este no era momento para celebrar, era momento para que la verdad se estableciera completamente. Michelle finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro quebrado. Pero mamá, tú siempre dijiste que no tenías dinero. Siempre viviste tan sencillamente. Nunca compraste cosas caras, nunca viajaste, nunca. Su voz se desvaneció cuando comenzó a entender la magnitud de lo que había hecho. Había acusado a su madre millonaria de ser una anciana incapaz que necesitaba tutela. Michelle, dije con voz tranquila pero firme, yo viví sencillamente porque elegí hacerlo. Viví discretamente porque quería que tú y Karen aprendieran el valor del trabajo, de la humildad, de ganarse las cosas por mérito propio. Nunca te dije sobre el dinero porque esperaba que fueras una buena persona sin necesidad de saber que había una herencia esperándote. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza sino de desilusión profunda. El juez intervino. Señor Fernández, la señora Carmen ha estado manejando personalmente estas inversiones y propiedades. Moisés asintió enfáticamente. Absolutamente, su honor. La señora Carmen es una de las inversionistas más astuta que he conocido en mis 30 años de carrera. Cada decisión de compra, cada estrategia de inversión, cada movimiento financiero ha sido iniciado y aprobado personalmente por ella. Lejos de mostrar deterioro mental, sus decisiones recientes han sido particularmente brillantes. De hecho, continuó Moisés, hace apenas 3 meses, la señora Carmen identificó una oportunidad de inversión en bienes raíces comerciales en Panamá que ha generado un retorno del 20% en tan solo 90 días. Su capacidad de análisis de mercado y toma de decisiones financieras está completamente intacta. El contraste entre esta descripción y la imagen de anciana senil que Michelle había pintado era tan extremo que resultaba casi cómico. Mario finalmente habló, con voz temblorosa. Pero señora Carmen, usted nunca nos dijo nada. Siempre pensamos que yo era pobre, completé su frase. Sí, Mario, lo sé. Y la pregunta es por qué ustedes nunca se molestaron en preguntarme directamente sobre mi situación en lugar de asumir y planear cómo apoderarse de lo que creían que eran mis únicos bienes. Sus ojos se llenaron de pánico cuando se dio cuenta de que yo había entendido perfectamente sus intenciones desde el principio. Su honor, dijo Moisés. También debo informar que la señora Carmen ha estado considerando hacer donaciones significativas a varias organizaciones benéficas. Había planeado dejar parte de su patrimonio a su familia, por supuesto, pero también quería contribuir a causas educativas y de ayuda social. Sin embargo, los eventos recientes la han hecho reconsiderar estas decisiones. El mensaje era claro, no solo habían perdido la oportunidad de controlar mis bienes, sino que habían puesto en riesgo su propia herencia. Michelle se desplomó en su silla como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado. Mamá, yo no sabía, pensé que... Pero sus palabras sonaban huecas. Porque la realidad era que ella nunca había preguntado, nunca había mostrado interés genuino en mi bienestar, solo en lo que podía obtener de mí. Durante meses había planeado esta audiencia,
Había construido mentiras sobre mi supuesta incapacidad, había manipulado a su propia hija para obtener testimonios en mi contra. Su honor, continuó Moisés. Hay otro aspecto importante que debe considerarse. La señora Carmen ha mantenido esta discreción financiera no por deterioro mental o paranoia, sino por una estrategia muy calculada de protección patrimonial y familiar. Ella quería asegurarse de que sus herederos desarrollaran carácter y trabajo propio antes de tener acceso a la riqueza familiar. Era exactamente correcto. Esa había sido mi filosofía durante décadas. El abogado de Michelle finalmente intentó recuperar algo de control sobre la situación. Su honor, incluso si estos documentos son auténticos, eso no cambia el hecho de que la señora Carmen ha mostrado comportamientos erráticos y... Pero Moisés lo interrumpió suavemente. ¿Se refiere usted a comportamientos como hacer inversiones multimillonarias exitosas? ¿O a comportamientos como mantener correspondencia regular con administradores de propiedades en 8 países diferentes? ¿O quizás se refiere a su hábito de revisar personalmente cada estado financiero mensual que le envío? La destrucción de la narrativa de Michelle era completa. Cada evidencia de mi supuesta incapacidad había sido recontextualizada como signos de una mente financiera brillante operando en secreto. Mis conversaciones misteriosas en el jardín eran consultas sobre inversiones internacionales. Mis compras excesivas de comida eran actos de caridad hacia vecinos necesitados. Mi negativa a aceptar ayuda era la respuesta lógica de una mujer que sabía que no la necesitaba. El juez había estado tomando notas furiosamente durante toda la presentación de Moisés. Finalmente levantó la mirada y me dirigió una expresión completamente diferente, llena de respeto y curiosidad profesional. Señora Carmen, ¿hay algo que le gustaría decir a este tribunal sobre esta situación? Era mi momento. Después de meses de humillaciones, de mentiras, de ser tratada como una anciana senil, finalmente tenía la oportunidad de hablar con mi propia voz y ser escuchada con respeto. Me levanté lentamente, no por debilidad sino por dignidad. Era hora de que todos entendieran quién era realmente Carmen, y por qué había llegado el momento de que la verdad saliera completamente a la luz. Me puse de pie con toda la dignidad que había acumulado a lo largo de 65 años de vida, sintiendo por primera vez en meses que mi voz iba a ser escuchada con el respeto que merecía. Su honor, durante los últimos 40 años he construido mi patrimonio con trabajo duro, decisiones inteligentes y mucha discreción. Nunca ostenté mi riqueza porque creí firmemente que el dinero no define el carácter de una persona, pero desafortunadamente he descubierto que la falta de dinero tampoco lo define. Lo que verdaderamente define el carácter es cómo uno trata a sus seres queridos cuando cree que no tienen nada que ofrecer. Michelle hundió la cara entre las manos, pero yo continué sin piedad. Mi hija vino a este tribunal hoy para declararme incompetente, no por amor o preocupación genuina, sino porque quería apoderarse de lo que ella creía que eran mis únicos bienes, mi casa. Durante meses me presionó para que la vendiera, me trajo folletos de asilos, limitó las visitas de mi nieta, y construyó una campaña sistemática para convencer a todos de que yo había perdido la razón. Todo esto sin jamás preguntarme directamente sobre mi situación real. Su honor, interrumpió el abogado de Michelle desesperadamente. Mi clienta actuó de buena fe, preocupada por el bienestar de su madre. Pero yo levanté la mano para detenerlo. No, señor. Su clienta actuó por codicia. Si realmente hubiera estado preocupada por mi bienestar, habría hablado conmigo. Habría hecho preguntas. Habría pasado tiempo conmigo para evaluar mi estado mental real. En lugar de eso, conspira para declararme incompetente basándose en suposiciones y mentiras. Permítame contarle a este tribunal lo que realmente pasó durante estos últimos meses, continué, sintiendo como la fuerza regresaba a mi voz. Michelle comenzó a visitarme con más frecuencia, pero no para acompañarme en mi viudez, sino para inspeccionar mi casa, evaluar su valor y buscar evidencia de que yo no podía cuidarme sola. Revisaba mi refrigerador para ver qué comida había, miraba mis cuentas cuando yo no estaba viendo, y hacía preguntas capciosas para tratar de hacerme decir algo que pudiera usar en mi contra. Michelle levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo solo quería ayudarte. Pero su voz se quebró porque sabía que yo tenía razón. Michelle, si hubieras querido ayudarme, me habrías preguntado qué necesitaba. Si hubieras querido ayudarme, habrías respetado mis decisiones sobre mi propia vida. Si hubieras querido ayudarme, no habrías manipulado a tu propia hija para obtener testimonio contra mí.
El juez se dirigió a Michelle con una expresión seria. Señora Michelle, ¿es cierto que interrogó a su hija menor de edad para obtener información sobre su abuela? Michelle tartamudeó. Yo solo le pregunté si la abuela había dicho cosas extrañas. Y utilizó esa información para construir un caso de incompetencia mental sin verificar los hechos, insistió el juez. Michelle no pudo responder. Su honor, continué. Mi nieta Karen fue utilizada como peón en este juego sucio. Una adolescente de 16 años fue manipulada para proporcionar evidencia contra su propia abuela, sin entender que sus palabras inocentes serían distorsionadas para justificar declararme incompetente. Esto no solo es cruel hacia mí, sino profundamente dañino para una menor que ama a su abuela y no comprende la traición en la que fue involucrada. Miré hacia Karen, que lloraba silenciosamente en el fondo de la sala. Karen, mi amor, quiero que sepas que no te culpo por nada. Tú fuiste honesta cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. No sabías que tus palabras serían usadas para hacerme daño. El error no fue tuyo, fue de los adultos que te pusieron en esa posición. Karen asintió entre lágrimas, y pude ver algo parecido al alivio en sus ojos. Su honor, dijo Moisés. Me gustaría agregar que durante todos estos años, la señora Carmen ha demostrado una capacidad excepcional para planificar a largo plazo. No solo construyó su patrimonio, sino que también estableció fideicomisos educativos para sus nietos, fondos de emergencia para familiares en necesidad y donaciones programadas para obras de caridad. Una persona con deterioro mental no podría haber orquestado estrategias financieras tan complejas y efectivas. Además, continuó Moisés, la señora Carmen habla fluentemente 3 idiomas, lo cual le ha permitido negociar directamente con vendedores y compradores en diferentes países. Hace apenas 2 semanas mantuvo una videoconferencia de 2 horas con desarrolladores inmobiliarios en España, discutiendo los detalles técnicos de una renovación que aumentará el valor de sus propiedades allí en un 30%. Estos no son comportamientos de una persona con capacidad mental deteriorada. Mario finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. Señora Carmen, si usted tenía tanto dinero, ¿por qué vivía de manera tan austera? Era una pregunta que revelaba completamente su mentalidad. Para él, tener dinero significaba necesariamente gastarlo en lujos visibles. Mario, respondí con una sonrisa triste. Yo vivía de manera sencilla porque encontraba felicidad en las cosas simples. No necesitaba un auto lujoso para sentirme valiosa. No necesitaba ropa cara para saber quién era. No necesitaba una casa enorme para sentirme en casa. Pero más importante, continué, vivía de manera discreta porque quería enseñar valores correctos a mi familia. Quería que Michelle trabajara por sus propios logros. Quería que Karen aprendiera que la felicidad no viene del dinero, sino del carácter. Quería que todos ustedes me amaran por quien era, no por lo que tenía. Desafortunadamente, mi experimento falló. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Su honor, dijo el abogado de Michelle con voz desesperada. Incluso si estos documentos son auténticos, el comportamiento de esconder riqueza puede ser interpretado como un signo de paranoia o... Pero Moisés lo interrumpió con firmeza. ¿Está usted sugiriendo que la planificación patrimonial discreta es evidencia de enfermedad mental? Porque en ese caso, tendría que declarar incompetentes a la mayoría de mis clientes de alto patrimonio, incluyendo varios jueces, doctores y empresarios prominentes de esta ciudad. El juez había escuchado suficiente. Señor, entiendo que usted está representando los intereses de su clienta, pero las evidencias presentadas son abrumadoramente claras. La señora Carmen no solo es competente mentalmente, sino que es una empresaria excepcional que ha manejado con éxito un patrimonio complejo durante décadas. Luego se dirigió a Michelle con una expresión severa. Señora Michelle, ¿tiene usted algo que decir sobre estos desarrollos? Michelle se levantó temblando. Su cara había perdido todo el color y parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Su honor, yo realmente pensé que mi madre estaba en problemas. Pensé que estaba sufriendo, que no tenía recursos, que... Su voz se quebró completamente. Pensé que la estaba ayudando. Pero hasta ella sabía que sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había sido revelado. Michelle, dije con voz firme pero no cruel, tú no pensaste que me estabas ayudando. Tú pensaste que estabas ayudándote a ti misma. Durante meses planificaste esta audiencia,
Construiste mentiras sobre mi estado mental, manipulaste testimonios, y conspiraste para apoderarte de mis bienes. Si realmente hubieras querido ayudarme, habrías comenzado por preguntarme qué necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su honor, continué. Solicito respetuosamente que estos procedimientos de tutela sean desestimados inmediatamente. Como ha quedado claramente demostrado, yo tengo plena capacidad mental y financiera para manejar mis propios asuntos. Además, solicito que se investigue si ha habido intento de fraude o conspiración en la presentación de evidencia falsa a este tribunal. Las palabras cayeron como sentencia final. Michelle se desplomó en su silla como si hubiera sido golpeada físicamente. La realidad de lo que había hecho, y de las consecuencias que enfrentaría, finalmente la alcanzó completamente. No solo había perdido cualquier posibilidad de controlar mis bienes, sino que había destruido nuestra relación para siempre, y ahora enfrentaba posibles cargos legales por sus acciones. El juez revisó todos los documentos que Moisés había presentado, tomándose su tiempo para examinar cada escritura, cada estado de cuenta, cada certificado de propiedad. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por el sonido ocasional de páginas siendo pasadas y el llanto silencioso de Michelle. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el juez levantó la mirada con una expresión que mezclaba incredulidad profesional con algo parecido a la admiración. En mis 20 años presidiendo este tribunal, comenzó el juez, nunca había visto un caso donde la evidencia presentada fuera tan diametralmente opuesta a la realidad. Señora Carmen, los documentos presentados por su contador no solo demuestran su competencia mental y financiera, sino que revelan un nivel de sofisticación empresarial que muchos profesionales envidiarían. Se dirigió directamente a Michelle con una mirada severa. Señora Michelle, las acusaciones que usted ha presentado contra su madre no solo son infundadas, sino que rayan en lo fraudulento. Michelle intentó hablar, pero el juez levantó la mano para silenciarla. No he terminado. Usted vino a mi tribunal afirmando que su madre era una anciana indigente e incompetente que necesitaba tutela. La evidencia demuestra que su madre es una empresaria multimillonaria con capacidades mentales completamente intactas. Esto plantea serias preguntas sobre sus motivaciones reales y sobre la veracidad de todo su testimonio. La voz del juez tenía un tono de disgusto que hizo que Mario se hundiera más en su asiento. Además, continuó el juez, el hecho de que usted haya utilizado a su propia hija menor de edad para obtener testimonio contra su abuela es profundamente preocupante. Involucrar a menores en disputas legales familiares de esta naturaleza podría constituir una forma de abuso emocional. Karen sollozó audiblemente desde el fondo de la sala, y yo sentí mi corazón partirse por mi nieta, quien había sido arrastrada a esta situación sin entender las consecuencias. Moisés se aclaró la garganta respetuosamente. Su honor, si me permite, me gustaría agregar algo importante. Durante todos los años que he trabajado con la señora Carmen, ella siempre expresó su deseo de que su familia la amara por quien era, no por lo que tenía. Por eso mantuvo su riqueza en secreto. Irónicamente, su estrategia funcionó demasiado bien. Su familia efectivamente demostró quiénes eran cuando creyeron que ella no tenía nada que ofrecerles. Las palabras de Moisés fueron como puñales directos al corazón del asunto. Yo había conseguido exactamente lo que quería, descubrir el verdadero carácter de mi familia. Desafortunadamente, el resultado había sido devastador. Michelle había revelado su naturaleza codiciosa y manipuladora. Mario había mostrado que me veía como nada más que una fuente potencial de dinero. Solo Karen había demostrado amor genuino, pero había sido manipulada por su propia madre. Su honor, dije, poniéndome de pie nuevamente. Quiero que quede claro que no busco venganza contra mi familia. Lo que busco es justicia y protección. Durante meses he sido víctima de una campaña sistemática para declararme incompetente basada en mentiras y manipulación. Esto no puede quedar sin consecuencias, no solo por mí, sino para proteger a otros ancianos que podrían enfrentar situaciones similares. Mi voz era firme, pero podía sentir la tristeza profunda que acompañaba a mis palabras. Michelle finalmente logró hablar, con voz quebrada. Mamá, perdóname. Yo pensé, yo realmente creí que... Pero yo la detuve con una mirada. Michelle, tú no creíste nada. Tú quisiste que yo fuera pobre para poder justificar apoderarte de mi casa. Quisiste que yo fuera incompetente para poder controlar mis decisiones.
Quisiste que yo fuera vulnerable para poder manipularme. La diferencia entre creer y querer es la diferencia entre el error y la maldad. Mario intentó intervenir. Señora Carmen, nosotros nunca quisimos hacerle daño. Solo queríamos asegurar su bienestar. Pero yo lo interrumpí con una risa amarga. Mario, si hubieras querido asegurar mi bienestar, habrías comenzado por interesarte en mi bienestar real, no en tu beneficio económico. Durante 2 años, desde que enviudé, ni una sola vez me preguntaste cómo me sentía realmente, qué necesitaba realmente, o cómo podías ayudarme realmente. Solo viniste a evaluar mis bienes y planificar cómo obtenerlos. El abogado de Michelle hizo un último intento desesperado. Su honor, incluso considerando estos nuevos desarrollos, creemos que la edad avanzada de la señora Carmen. Pero el juez lo cortó inmediatamente. Abogado, le sugiero que se detenga ahí. La edad de la señora Carmen es irrelevante cuando ha demostrado capacidad mental superior a la de muchas personas de la mitad de su edad. Si continúa por ese camino, podría estar adentrándose en discriminación por edad, lo cual es ilegal. Su honor, dijo Moisés. Me gustaría presentar una evidencia adicional que demuestra no solo la competencia de la señora Carmen, sino su extraordinaria visión de futuro. Sacó otro folder de su maletín. Estos son los documentos de 3 fideicomisos educativos que la señora Carmen estableció hace 5 años para sus nietos futuros, incluyendo uno específicamente para Karen. Los fondos han crecido significativamente y están diseñados para asegurar que las próximas generaciones tengan acceso a educación superior sin depender de sus padres. Karen levantó la cabeza al escuchar su nombre, con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que escuchaba sobre el fideicomiso que yo había establecido para ella. Sí, mi amor, le dije directamente. Tu abuela, pobre e incompetente, se aseguró de que tengas dinero para la universidad, para estudios de posgrado, para cualquier educación que desees perseguir. Porque siempre creí en ti y en tu potencial, incluso cuando tu madre intentaba limitarte el tiempo conmigo. Además, continuó Moisés, la señora Carmen estableció un fondo de emergencia familiar que podría haberse activado si cualquier miembro de la familia hubiera enfrentado verdaderas dificultades financieras. Irónicamente, si Michelle hubiera tenido problemas económicos reales y hubiera venido a su madre con honestidad, habría recibido ayuda inmediata. En lugar de eso, eligió el engaño y la manipulación. El contraste era devastador. Yo había preparado múltiples formas de ayudar a mi familia si lo necesitaban, pero ellos habían elegido el camino del fraude en lugar de la honestidad. Su honor, continué. Quiero que se entienda que mi decisión de mantener mi riqueza en secreto no fue capricho o paranoia. Fue una estrategia deliberada para proteger a mi familia de los efectos corruptores del dinero fácil, y para enseñarles valores como el trabajo duro y la humildad. Desafortunadamente, mi experimento reveló que esos valores nunca fueron realmente aprendidos. Michelle se puso de pie temblorosamente. Mamá, por favor. Sé que cometí errores terribles, pero eres mi madre. Siempre serás mi madre. No hay forma de arreglar esto. Su voz estaba llena de desesperación genuina, pero también pude detectar algo más. La realización de que había perdido no solo mi amor, sino también cualquier posibilidad de beneficiarse de mi patrimonio. Michelle, respondí con voz calmada pero firme. Ser madre no significa tolerar cualquier abuso. Ser madre no significa permitir que mis hijos me traten como si fuera menos que humana. Ser madre no significa sacrificar mi dignidad para mantener la paz familiar. Durante meses me humillaste, me mentiste, conspiraste contra mí, y utilizaste a tu propia hija en tu esquema. Esas acciones tienen consecuencias. El juez había estado observando este intercambio con atención profesional. Señora Carmen, entiendo que esta situación ha sido profundamente dolorosa para usted. ¿Cuál es su deseo con respecto a estos procedimientos y a su familia? Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de establecer definitivamente cómo quería que continuaran las cosas. Su honor, respondí. Solicito que estos procedimientos de tutela sean desestimados con perjuicio, lo que significa que no pueden ser reiniciados. Solicito que se investigue la posible presentación fraudulenta de evidencia. Y solicito medidas de protección para asegurar que mi nieta Karen no sea utilizada nuevamente como peón en las manipulaciones de su madre. Cada palabra era calculada y definitiva. Además, continué, he tomado la decisión de revisar completamente mi planificación testamentaria.
Las acciones de hoy han demostrado que algunas personas en mi familia no están preparadas para manejar responsabilidades financieras o familiares importantes. El mensaje era claro. Michelle había perdido no solo la batalla legal, sino posiblemente su herencia también. El juez tomó su martillo y golpeó la mesa con autoridad. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que la señora Carmen está completamente capacitada mental y financieramente para manejar sus propios asuntos. Los procedimientos de tutela quedan desestimados con perjuicio. El sonido del martillo resonó como una campana de victoria, pero mi corazón estaba lleno de tristeza más que de triunfo. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hija en el proceso. Además, continuó el juez con voz severa, este tribunal está profundamente preocupado por la naturaleza de las acusaciones presentadas contra la señora Carmen. La evidencia sugiere que hubo un intento deliberado de tergiversar los hechos para obtener control sobre los bienes de una persona competente. Estoy ordenando que una copia de estos procedimientos sea enviada a la oficina del fiscal del distrito para una posible investigación por fraude intentado. Michelle se desplomó completamente al escuchar la palabra fraude. Las implicaciones legales de lo que había hecho comenzaron a golpearla con fuerza total. No solo había perdido cualquier posibilidad de controlar mis bienes, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de cargos criminales. Mario parecía estar en shock, probablemente calculando mentalmente cómo esta situación afectaría su propia reputación y carrera. Su honor, dijo Moisés, me gustaría solicitar que se emita una orden de protección temporal para prevenir cualquier intento futuro de hostigamiento o manipulación hacia la señora Carmen o su nieta menor. Era una medida que habíamos discutido previamente. Después de meses de presión psicológica y manipulación, necesitaba protección legal formal. El juez asintió. Concedido. Se emite una orden de restricción temporal que prohíbe a Michelle y Mario contactar a la señora Carmen o acercarse a su residencia sin su consentimiento expreso. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Michelle sollozó al escuchar esto. La realidad de que había perdido no solo el derecho a mi dinero, sino también el derecho a verme, finalmente la golpeó completamente. Me levanté lentamente y me dirigí hacia Karen, que seguía sentada al fondo de la sala con lágrimas corriendo por sus mejillas. Karen, mi amor, ven acá. Ella se levantó y corrió hacia mí, abrazándome con una desesperación que me partió el corazón. Abuela, lo siento mucho. No sabía que mamá estaba mintiendo sobre ti. No sabía que ibas a ser lastimada por lo que dije. Sus palabras eran entrecortadas por los sollozos. Mi niña hermosa, le susurré al oído, tú no tienes nada de qué disculparte. Tú fuiste honesta cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. El problema no fueron tus palabras, sino cómo los adultos las usaron. La abracé más fuerte, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Y quiero que sepas que nada de esto cambia el amor que siento por ti. Tú siempre serás mi nieta querida. Michelle se acercó vacilante. Mamá, por favor, no alejes a Karen de mí. Ella es mi hija. Su voz era suplicante, pero yo mantuve mi posición firme. Michelle, Karen seguirá siendo tu hija, pero tú has demostrado que estás dispuesta a usarla como arma contra su propia familia. Necesito tiempo para evaluar qué tipo de relación será segura para ella en el futuro. Las palabras eran duras pero necesarias. Su honor, intervine. Solicito que se establezcan visitas supervisadas entre Karen y su madre hasta que se pueda evaluar adecuadamente si el ambiente es emocionalmente seguro para la menor. El juez consideró la petición. Dada la evidencia de manipulación de la menor en estos procedimientos, considero que es una precaución razonable. Se ordena evaluación psicológica para determinar el mejor interés de la menor. Mario finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. Señora Carmen, ¿hay alguna forma de que podamos resolver esto en familia? Sin tribunales, sin abogados. Pero yo lo detuve con una mirada glacial. Mario, tú tuviste la oportunidad de resolver esto, en familia, durante 2 años. En lugar de eso, elegiste la conspiración y el engaño. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Moisés se acercó y me entregó una carpeta. Carmen, estos son los documentos que discutimos. ¿Estás segura de que quieres proceder? Asentí firmemente. Era momento de tomar las decisiones más difíciles de mi vida, pero también las más necesarias. Sí, Moisés.
Es hora de que todos entiendan las consecuencias completas de sus acciones. Abrí la carpeta y saqué varios documentos legales. Su honor, estos son documentos que establecen cambios importantes en mi planificación testamentaria y de patrimonio. Después de los eventos de hoy, he decidido revisar completamente cómo será distribuida mi herencia. Michelle palideció aún más, si es que eso era posible. Finalmente comenzaba a entender el costo real de su traición. Michelle, dije, mirándola directamente a los ojos, durante 40 años trabajé para construir un patrimonio que pudiera dejar a mi familia. Soñé con el día en que pudiera revelar todo lo que había logrado y ver orgullo y gratitud en sus ojos. En lugar de eso, descubrí que mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para robar lo que creía que eran mis únicos bienes. Cada palabra era como una sentencia siendo pronunciada. Por lo tanto, continué. He tomado la decisión de modificar sustancialmente mis planes testamentarios. La porción que había destinado para ti será redirecta hacia el fideicomiso educativo de Karen y hacia organizaciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Michelle se llevó las manos a la boca, sofocando un grito de desesperación. La realidad financiera de su traición finalmente la golpeaba con fuerza total. Abuela, dijo Karen con voz pequeña, no tienes que cambiar nada por mí. Solo quiero que estés bien. Su preocupación genuina por mi bienestar, en contraste con la codicia de su madre, fue como un rayo de luz en la oscuridad de este día terrible. Karen, mi amor, esto no es castigo para ti. Es protección para ti. Tu madre ha demostrado que está dispuesta a usar a su propia familia para obtener dinero. No puedo permitir que tengas que enfrentar esa presión en el futuro. El abogado de Michelle hizo un último intento desesperado. Su honor, mi clienta está obviamente bajo estrés emocional extremo. Quizás se podrían considerar sesiones de mediación familiar. Pero el juez lo detuvo inmediatamente. Abogado, su clienta intentó defraudar a su propia madre. No hay mediación posible para eso. Las decisiones de la señora Carmen sobre su patrimonio son completamente suyas, y este tribunal las respeta plenamente. Michelle finalmente se quebró completamente. Mamá, te estoy rogando. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hija. Tú me criaste. Debe haber algo de amor que quede. Sus palabras estaban llenas de dolor genuino, pero también de una desesperación que revelaba que su preocupación principal seguía siendo financiera. Michelle, respondí con voz cansada, el amor no desaparece, pero la confianza sí. Y sin confianza, no puede haber relación real. Además, continué, necesitas entender que las consecuencias de tus acciones van más allá del dinero. Has dañado tu relación con Karen, quien ahora sabe que su madre está dispuesta a mentir y manipular para obtener lo que quiere. Has dañado tu relación conmigo de una manera que podría ser irreparable. Y has dañado tu propia integridad de una forma que tendrás que vivir con ella para siempre. El juez se puso de pie, indicando que la audiencia había terminado. Señora Carmen, este tribunal le desea lo mejor en el futuro. Es claro que usted es una mujer de recursos extraordinarios, tanto financieros como personales. Espero que pueda encontrar paz después de esta experiencia traumática. Sus palabras eran amables, pero no podían curar el dolor de la traición familiar que había experimentado. Mientras salíamos del tribunal, Karen caminaba a mi lado, todavía aferrada a mi brazo. Michelle y Mario caminaban detrás de nosotros, derrotados y humillados. La ironía de la situación no se me escapaba. Había ganado una batalla legal completa, había protegido mi patrimonio y mi autonomía, pero había perdido a mi hija en el proceso. Era una victoria que sabía a cenizas en mi boca. Al salir del tribunal, Moisés me acompañó hasta su auto mientras Karen se aferraba a mi brazo como si temiera que fuera a desaparecer. La luz del sol me pareció extrañamente brillante después de las horas oscuras que habíamos pasado adentro. Carmen, me dijo Moisés suavemente, ¿estás segura de las decisiones que tomaste ahí adentro? Una vez que estos documentos sean procesados, será muy difícil revertir los cambios. Asentí firmemente. Moisés, llevamos años discutiendo este momento. Yo esperaba que nunca fuera necesario, pero Michelle me obligó a tomar esta decisión. Karen se volteó hacia mí con lágrimas frescas en los ojos. Abuela, ¿qué va a pasar ahora? Ya no podré ver a mamá. Su pregunta me partió el corazón porque revelaba la confusión y el dolor de una adolescente atrapada en el conflicto de los adultos.
Mi amor, le dije, sentándome en un banco cerca del tribunal para estar a su nivel, tú siempre podrás ver a tu mamá. Pero por ahora, hasta que las cosas se calmen, las visitas tendrán que ser supervisadas para protegerte a ti. ¿Protegerme de qué?, preguntó Karen, aunque creo que ya conocía la respuesta. Para protegerte de ser usada como arma otra vez, mi niña. Tu mamá te hizo preguntas sobre mí y usó tus respuestas para tratar de hacerme daño. Eso no está bien, y no voy a permitir que vuelva a pasar. Karen asintió lentamente, mostrando una madurez que me impresionó y me entristeció al mismo tiempo. Ninguna adolescente debería tener que entender estas complejidades familiares. Detrás de nosotras, pude escuchar a Michelle y Mario discutiendo en voz baja. Fragmentos de su conversación llegaban hasta mí. ¿Cómo no sabías? Tú también pensaste que era pobre. Ahora enfrentamos cargos criminales por tu culpa. Era tu madre, tú debías saber. Era patético escuchar cómo se culpaban mutuamente en lugar de aceptar la responsabilidad por sus propias acciones. Incluso en la derrota, no podían mostrar un gramo de dignidad. Michelle finalmente se acercó a nosotras, caminando lentamente como si cada paso le doliera. Mamá, dijo con voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías explicarme por qué? ¿Por qué mantuviste todo en secreto durante tantos años? ¿Por qué nos dejaste creer que eras pobre? Era una pregunta válida, aunque llegaba décadas tarde. Me levanté del banco y la miré directamente. Michelle, ¿realmente quieres saber por qué? Ella asintió desesperadamente. Porque quería criar a una hija que fuera buena persona independientemente de si tenía dinero o no. Quería que trabajaras por tus propios logros, que desarrollaras carácter, que entendieras el valor de las cosas. Quería que me amaras por quien era, no por lo que podía darte. Mi voz se quebró ligeramente. Y quería protegerte de convertirte exactamente en lo que te convertiste hoy. Pero mamá, protestó Michelle, si nos hubieras dicho la verdad. ¿Qué? La interrumpí. ¿Habrías trabajado igual de duro en tu carrera? ¿Habrías apreciado las cosas que conseguiste por ti misma? ¿Habrías desarrollado humildad y empatía? Michelle, mira lo que hiciste cuando pensaste que yo no tenía nada. Imagínate lo que habrías hecho si hubieras sabido que tenía millones. Karen se acercó a su madre vacilante. Mamá, ¿por qué le hiciste eso a la abuela? Ella siempre ha sido buena contigo. La pregunta inocente de mi nieta fue como una bofetada para Michelle. ¿Cómo podía explicarle a su propia hija que había intentado robar a su abuela? ¿Cómo podía justificar años de manipulación y mentiras? Karen, yo pensé que estaba ayudando. Comenzó Michelle, pero su hija la interrumpió. No, mamá, tú sabías que la abuela estaba bien. Yo te dije muchas veces que ella recordaba todo, que estaba perfectamente lúcida, que no necesitaba ayuda. Pero tú no me escuchaste porque no querías escuchar. La sabiduría de Karen, a sus 16 años, era devastadora en su simplicidad. Moisés se acercó discretamente. Carmen, ¿quieres que llevemos a Karen a casa? Creo que ha sido suficiente por hoy. Asentí gratefully. Mi nieta había vivido demasiado drama adulto en un solo día. Karen, mi amor, ¿te gustaría venir a casa conmigo esta noche? Podemos ordenar pizza y ver películas, como en los viejos tiempos. Sus ojos se iluminaron por primera vez en todo el día. ¿Puedo, abuela? ¿De verdad? Michelle se puso rígida. Karen es mi hija. Tiene que venir a casa conmigo. Pero yo mantuve mi posición firme. Michelle, la orden judicial dice que las visitas deben ser supervisadas. Esta noche, yo superviso. Mañana discutiremos arreglos más permanentes. La expresión en la cara de Michelle era de dolor puro, pero no iba a ceder en esto. Karen necesitaba estabilidad emocional después del trauma de hoy. Además, continué, creo que tú y Mario necesitan tiempo para discutir las implicaciones legales de lo que pasó hoy. El juez mencionó una investigación criminal. Probablemente deberían consultar con un abogado penal. La realidad de su situación legal golpeó a Michelle como una ola fría. Había estado tan enfocada en el aspecto emocional de perder mi amor y su herencia que había olvidado momentáneamente que podría enfrentar tiempo en prisión. Mario se acercó con cara de pánico. Señora Carmen, ¿hay alguna forma de que usted hable con el fiscal?
Podría decirles que no quiere procesar. Era increíble. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía esperaba que yo lo salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Mario, respondí con una sonrisa amarga. Tú y Michelle crearon esta situación con sus mentiras y manipulaciones. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias como adultos. Pero piensa en Karen, dijo Michelle desesperadamente. Si voy a prisión, ¿qué le va a pasar? Era la primera vez en todo el día que mencionaba a su hija como algo más que una herramienta para obtener simpatía. Michelle, debiste haber pensado en Karen antes de decidir defraudar a su abuela. Debiste haber pensado en Karen antes de manipularla para obtener testimonio falso. Debiste haber pensado en Karen antes de arriesgar la estabilidad de su familia por codicia. Karen me miró con ojos tristes pero determinados. Abuela, ¿puedo vivir contigo si mamá tiene que ir lejos? La pregunta era simple, pero cargada de implicaciones enormes. Karen, mi amor, siempre tendrás un hogar conmigo. Sin importar lo que pase, tú estarás segura y amada. La abracé fuerte, sintiendo cómo se relajaba en mis brazos por primera vez en meses. Su honor estableció que necesitamos evaluaciones psicológicas, le recordé a Michelle. Sugiero que uses ese tiempo para reflexionar realmente sobre tus acciones y decisiones. No solo sobre el dinero, sino sobre qué tipo de madre y persona quieres ser en el futuro. Era mi último intento de llegar a algo de decencia en mi hija, aunque mis esperanzas eran muy bajas. Moisés abrió la puerta de su auto. Carmen, ¿estás lista para irnos? Asentí, pero antes de subir al auto me volteé hacia Michelle una última vez. Michelle, durante toda tu vida te di amor incondicional. Te di seguridad, educación, valores y un hogar lleno de cariño. Hoy descubrí que cuando pensaste que ya no tenía nada más que darte, decidiste quitarme hasta mi dignidad y mi autonomía. Esa es una lección sobre tu carácter que nunca voy a olvidar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Michelle mientras nos alejábamos. En el espejo retrovisor pude verla parada sola en los escalones del tribunal, con Mario a su lado pero claramente distanciado. Habían conseguido exactamente lo que merecían, se tenían el uno al otro, y la miseria que habían creado juntos. Era una imagen que me perseguiría durante mucho tiempo, no por pena hacia ellos, sino por tristeza de lo que pudo haber sido si hubieran elegido el amor sobre la codicia. 3 meses han pasado desde aquel día terrible en el tribunal, y mi vida ha encontrado una nueva normalidad que nunca imaginé posible. Karen ahora vive conmigo permanentemente después de que las evaluaciones psicológicas determinaran que era lo mejor para su bienestar emocional. Mi casa, que Michelle describió como el hogar de una indigente, ahora está llena de risas de adolescente, música, amigas que vienen a estudiar, y una energía vital que había estado ausente durante demasiado tiempo. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Karen bajó las escaleras corriendo con una gran sonrisa. Abuela, ¿adivina qué? Me aceptaron en el programa de intercambio estudiantil en Francia. ¿Puedo ir? Su entusiasmo era contagioso, y ver cómo había florecido en estos meses sin la toxicidad de su madre era una de las pocas cosas buenas que habían salido de esta situación terrible. Por supuesto que puedes ir, mi amor. Para eso está tu fideicomiso educativo. La investigación criminal contra Michelle y Mario había resultado en cargos por intento de fraude y abuso financiero de ancianos. Michelle recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en un hogar geriátrico, lo cual consideré irónicamente apropiado. Mario recibió una sentencia similar, pero también perdió su licencia profesional temporalmente. Ambos habían tenido que vender su casa para pagar las multas y los honorarios legales. Karen todavía visitaba a su madre 2 veces por semana bajo supervisión, pero era claro que la relación había cambiado para siempre. Mi nieta había madurado de maneras que me partían el corazón, entendiendo realidades sobre su familia que ninguna adolescente debería tener que enfrentar. Abuela, me dijo una tarde mientras hacíamos tarea juntas, ¿tú crees que mamá realmente me ama, o solo me usaba para conseguir tu dinero? La pregunta me dolió profundamente porque yo había luchado con la misma duda sobre el amor de Michelle hacia mí. Karen, yo creo que tu mamá te ama a su manera, pero que hizo decisiones muy malas que lastimaron a toda la familia. A veces las personas que amamos nos decepcionan, y tenemos que aprender a amarlas desde lejos para protegernos. Era una lección dura para una joven, pero necesaria. Moisés venía a visitarnos cada semana,
no solo para revisar mis finanzas, sino porque se había convertido en una figura paterna para Karen y un amigo querido para mí. Carmen me dijo durante una de sus visitas: he estado pensando en la fundación que discutimos. ¿Estás lista para hacer eso realidad? Habíamos hablado sobre crear una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, y después de mi experiencia, se había vuelto una pasión personal. Sí, Moisés. Quiero que mi experiencia sirva para algo positivo. Si mi dolor puede ayudar a otros ancianos a protegerse de familias codiciosas, entonces valdrá la pena. La Fundación Carmen había sido establecida oficialmente la semana pasada, con un fondo inicial de $2 millones. Proporcionaría servicios legales gratuitos y apoyo psicológico para ancianos enfrentando abuso financiero de sus propias familias. Una tarde, mientras Karen estaba en la escuela, recibí una llamada inesperada. Era Michelle. Su voz sonaba diferente, más humilde, más quebrada. Mamá, ¿podrías venir a verme? Hay cosas que necesito decirte. Había estado esperando esta llamada durante meses. Michelle, tú sabes que tengo una orden de restricción. No puedo verte sin supervisión. Lo sé, respondió. He arreglado que nos reunamos en la oficina de mi terapeuta. Hay cosas que necesito confesarte. Decidí ir, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. La oficina del terapeuta era un lugar neutral y seguro. Cuando llegué, Michelle estaba sentada en un sofá, luciendo mucho mayor de lo que era. El estrés de los últimos meses había cobrado su precio físico y emocional. Mamá, gracias por venir. Sus primeras palabras estaban llenas de lágrimas genuinas. Necesito que sepas la verdad completa. La verdad, continuó Michelle, es que Mario y yo habíamos estado teniendo problemas financieros durante 2 años. Habíamos hecho inversiones malas, teníamos deudas de tarjetas de crédito, y estábamos a punto de perder nuestra casa. Cuando papá murió, pensamos que tu casa sería la solución a nuestros problemas. Era una confesión que había estado esperando, la admisión de que todo había sido sobre dinero desde el principio. Pero mamá, continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la parte que más me avergüenza es que yo sabía que tú no estabas senil. Yo sabía que estabas perfectamente bien. Pero estaba tan desesperada, tan asustada de perder todo, que convencí a Mario de que podíamos argumentar incompetencia mental. Pensamos que sería fácil porque eres mayor y vives sola. La honestidad brutal de su confesión era tanto dolorosa como liberadora. ¿Y Karen?, pregunté. Karen nunca supo lo que estábamos planeando. Yo la manipulé sin que se diera cuenta. Le hacía preguntas inocentes sobre ti y luego distorsionaba sus respuestas. Ella realmente creía que estaba ayudando a protegerte. Al menos mi nieta había sido tan inocente como yo pensaba. Era un pequeño consuelo en medio de tanta traición. Michelle, dije después de un largo silencio, aprecio tu honestidad, pero llega muy tarde. Durante meses me hiciste sentir como si estuviera perdiendo la razón. Me hiciste dudar de mi propia competencia. Me humillaste frente a extraños y casi me quitas mi autonomía. La disculpa no puede deshacer ese daño. Mi voz era firme pero no cruel. Había encontrado paz en la verdad, pero no olvido. Lo sé, respondió Michelle. No espero perdón. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo terrible que fui. Y quería preguntarte si hay alguna forma de que Karen pueda beneficiarse del fideicomiso que estableciste sin que eso me incluya a mí. Ella no merece ser castigada por mis errores. Era la primera vez que Michelle había puesto genuinamente los intereses de su hija por encima de los suyos propios. Karen ya está beneficiándose del fideicomiso, le informé. Su educación está completamente pagada, incluyendo universidad y estudios de posgrado. También tiene un fondo que se activará cuando cumpla 25 años para ayudarla a establecerse en la vida adulta. Todo esto está protegido de cualquier influencia tuya o de Mario. El alivio en los ojos de Michelle era palpable. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Su pregunta era suplicante, pero yo había pensado mucho sobre esto. Michelle, el perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Si realmente quieres mi perdón, demuéstralo siendo una mejor madre para Karen, siendo una mejor persona en general, y viviendo con las consecuencias de tus acciones sin culpar a otros. Quizás en unos años podamos hablar de perdón. Cuando salí de esa oficina,
Me sentí cerrada con un capítulo de mi vida. Michelle había mostrado más honestidad en una hora que en años anteriores, pero el daño estaba hecho. Algunas relaciones pueden ser reparadas, otras solo pueden ser lamentadas. Yo había elegido enfocarme en construir algo nuevo y positivo con Karen en lugar de tratar de reparar algo que estaba fundamentalmente roto. Esa noche, mientras Karen y yo cenábamos juntas, le conté sobre mi encuentro con su madre. ¿Crees que mamá realmente ha cambiado?, me preguntó. Creo que tu mamá finalmente entiende lo que perdió, respondí. Pero cambiar de verdad toma tiempo y acciones, no solo palabras. Karen asintió sabiamente, mostrando una vez más esa madurez que la situación le había forzado a desarrollar. Abuela, dijo Karen después de un momento, quiero que sepas que soy muy feliz viviendo contigo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una familia estable. Sus palabras llenaron mi corazón de una calidez que no había sentido en años. Había perdido a una hija, pero había ganado la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser. Ahora, mientras escribo esta historia, puedo ver a Karen en el jardín, hablando por teléfono con sus amigas sobre sus planes para Francia. La casa está llena de vida nuevamente, de planes futuros, de esperanza. Mi patrimonio sigue creciendo bajo la sabia administración de Moisés, y ahora una parte significativa de él está destinada a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares a la mía. Aprendí que el dinero realmente revela el carácter de las personas, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces revela lo peor en aquellos que creemos conocer, y a veces revela fortalezas en nosotros mismos que no sabíamos que teníamos. Al final, mi experimento de mantener mi riqueza en secreto funcionó perfectamente. Me mostró exactamente quién era cada persona en mi familia cuando pensaron que no tenía nada que darles. La lección fue dolorosa, pero invaluable. Y ahora, con Karen a mi lado y un propósito renovado en mi vida, puedo decir que valió la pena conocer la verdad, sin importar cuán amarga fuera.